Muy buenas tardes. Iniciamos nuestra siguiente clase del curso de calidad de software. Bienvenidos todos. Qué bueno que estén aquí. Quisiera iniciar con la retroalimentación de las notas. Como habíamos ya todos nosotros recibido, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna inquietud o comentario con respecto a las calificaciones. También saber si revisaron la retroalimentación relativa a los defectos de calidad, tanto en el foro como en el Turnitin. Así es que les escucho. Cuéntenme. Profe, yo tenía una dudita y era sobre el trabajo que tenemos ahí como 9.5 del que mandamos el nombre del equipo y el logo. ¿Por qué tenemos 9.5? El nombre del equipo y del logo. Déjame ver, debe estar registrado en el aula virtual, ¿no? Debe ser por pongámonos acá, debe ser por el tipo de archivo o por el nombre del archivo. Porque vamos a ver, para organizar mejor, recordemos que la ingeniería tiene que ver con el cumplimiento de especificaciones, es decir, una de las maneras en que tú puedes evaluar la calidad de algo es a través de conformidad o no conformidad o nivel de conformidad con una especificación. Esa es una definición ingenieril de calidad y es de hecho la que nosotros nos vamos a escribir para el proyecto. Entonces, bajo esa perspectiva es que acá en las tareas tenemos las especificaciones. Entonces, déjame ubicarme en esa tarea que fue del capítulo anterior, ¿verdad? No recuerdo dónde está la selección de equipos. Acá está. Ok, entonces voy a agrandar un poquito para que sea más claro para ustedes ver. Entonces, aquí tenemos las especificaciones. Entonces, siempre es importante que ustedes revisen las especificaciones. La primera, seleccionar los integrantes y nombrar un coordinador. Eso estoy segura que estaba cumplido en ambos casos. Luego, definir nombre, logo y lema. También estoy segura que estaba cumplido en los dos casos. Y el tercer punto, el coordinador del equipo sube un archivo. Eso sí se hizo con el nombre, definición, equipo, nombre.pdf, que contenga el nombre del equipo, el logo, el tema y el nombre de los integrantes y del coordinador. Entonces, se me hace a mí que en el caso de tu equipo, si es que no me falla la memoria, el problema fue la definición, que debía ser, mejor dicho, el nombrado del archivo, que debía ser definición equipo, definición equipo, nombre. Entonces, revisemos cómo está eso para comprobar. Si le puedes revisar tú también. Entonces, ¿quién entregó el archivo de tu equipo, por favor? Andrés Yomiquinga, profe. Yo, profe. Él es el coordinador. Chévere. Listo, entonces aquí está Andrés, está enviado. Y seguramente, veamos. Ay, no. Me fui a tu presentación, Andrés. Tenía que irme por acá, calificación. Y entonces, acá está el archivo y veamos si puse algún comentario acá. La tarea fue enviada antes, eso está todo bien. Por acá está todo bien con respecto al nombre, al lema, como habíamos quedado, el coordinador, los integrantes. Todo eso está muy bien. ¿Cuál fue el nombre que le pusiste al archivo, Andrés? ¿Te acuerdas? Le voy a descargar. Ahí está, profe, en la parte derecha. Está como definición el nombre del equipo y punto PDF. Izquierda, derecha, estoy perdida. Quisiera descargarle más bien. No sé si se deje descargar. Porque si es un error mío, pues obviamente yo corrijo la calificación, pero no recuerdo, estoy perdida en esta interfaz. ¿Dónde me dices que está el nombre? Es decir, en la parte derecha, profe, abajo donde dice el estudiante puede editar esa entrega, y ahí abajo está el nombre del archivo. Tiene razón. Dice definición bsoft.pdf.
Sí, es correcto el nombre también. Tienes toda la razón. No sé qué pasó. Eh, pero en todo caso corrijo. Entonces no hay problema. Vamos a hacerlo de una vez porque si no, luego me olvido. Entonces, sí, porque de ahí todo lo demás estaba cubierto. Veamos acá, entonces tenemos el equipo. De hecho, todos los equipos tienen 9.5. Y en el otro equipo, alguien que me retroalimente, si les puso alguna indicación. Alguien del otro equipo, porfa. De nuestro equipo subió Brian, profe. Ajá, sí. ¿Y recibiste alguna indicación de por qué era el 9.5? No, hija, no tenía ninguna indicación en el... Qué extraño, la verdad no recuerdo, chicos, pero prefiero no estafarles, así es que voy a subirles a ambos equipos, de hecho, y con eso empezaríamos con con pie derecho lo que es el trabajo de equipos. Ya que estamos ahí, recuerden que hemos, a pedido de ustedes, vamos a tener una holgura de tiempo adicional para la selección del producto. Me pareció pertinente porque, como habíamos comentado, es una selección, es una decisión importante. Y en este caso, ustedes tienen la posibilidad de elegir un producto, obviamente en escenarios reales, pues el producto es el que es, ¿no? El que el cliente desea o requiere que se le haga una evaluación. Para fines de que ustedes puedan tener la mayor holgura en cuanto a su proyecto, pues he preferido yo que ustedes tengan la posibilidad de seleccionar. Pero sí es importante que busquen distintas alternativas, hagamos la evaluación que habíamos dicho utilizando este esquema de dimensiones y la escala de valores, y que en base a eso definamos. Entonces, además tomando en cuenta que tenemos un feriado que se viene, ¿no? A pesar de que no nos afecta como clase como tal, porque nosotros no tenemos clase los días lunes. Sí me parece importante también que ustedes tengan un respiro, que puedan hacer otras cosas, que puedan descansar. Si quieren celebrar también, obviamente con los cuidados del caso en el tema bioseguridad y evitando aglomeraciones y demás. Entonces, no me pareció prudente que el trabajo se aplace para el martes 8, que nos vemos en la mañana, sino que tengan ustedes más tiempo. Entonces, les he puesto ya en el aula como fecha para entrega de la selección de equipos hasta el próximo viernes. Entonces, en la clase del viernes 11, como hoy, ahí sí revisaremos juntos la selección y ya plantearemos o dejaremos definido el producto con el que ustedes van a trabajar, cada equipo, y hablaremos de la especificación. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que hay que hacer hasta el próximo viernes en la parte del equipo, en la parte del proyecto, perdón. ¿Todo bien, chicos? Si me ayudan con un like. Ismael, ¿querías decir algo? Sí, pero no era respecto al proyecto, sino era respecto a las notas. Sí, vamos a ver el resto también, pero hablemos del proyecto primero. Entonces, del proyecto todo claro. No se olviden 3 alternativas y que sean productos web, porque nos va a facilitar eso para la utilización de algunas de las herramientas con las que vamos a trabajar. Listo, entonces ahora sí, te escucho. ¿De qué otra nota querías comentar, Ismael? Bueno, no era de la nota, sino más bien de los... Quería saber que las participaciones en clase, o mejor dicho, los puntos extra, eran, eran 2 décimas por participación. No, en principio una participación por lo general es una décima, pero en el caso tuyo, no recuerdo exactamente qué fue lo que me colaboraste, si me haces acuerdo. Y Sí, era la primera vez, era una falta de ortográfica en el deber de un compañero y la segunda vez fue con el archivo PPTX del PowerPoint. correcto. Entonces, como fueron 2 veces, llevas ya punto 2. Ahora, lo importante, y eso en general para todos ustedes,
es que esta nota extra va sobre la nota del bimestre. Entonces, si tú te fijas en la fórmula, se sumariza el 30% de tareas, más el 20% de laboratorios, más el 30% de examen, más el 20% de proyecto, y todo eso más las décimas extras que van por encima de la nota final. Entonces, en el caso de Ismael, como hay 2 aportes registrados, pues esos son 2 décimas. Entonces, contestando a tu pregunta, por lo general, el aporte extra es de 1 décima. Puede haber excepciones, ¿no? Puede haber casos en que sea un aporte que amerite 2 décimas o incluso hasta 5 décimas, si es que es algo que ayuda mucho al desenvolvimiento de la clase y que quedamos de acuerdo que alguno de ustedes lo quiera hacer voluntariamente. Siempre las notas extras son voluntarias y son por más allá de lo, digamos, obligatorio del trabajo académico que ustedes tienen que hacer. No sé, Ismael, si eso te resuelve tu inquietud. Sí, Sandra, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta en general con respecto a las notas? En el caso de Brian, quería comentar, Brian, me disculpas que lo haga público, pero es un poco para también irnos retroalimentando entre todos. El caso de Brian, de una de sus calificaciones, es que él subió un archivo que no correspondía. Entonces, en el caso de Brian, recibí 2 veces el archivo que correspondía a la tarea de la conferencia de ATICA, eso fue lo que pasó, pero no recibí el archivo que correspondía a la definición, perdón, a la resolución de los artículos. Entonces, lamentablemente, si yo no recibo el documento que tiene la información que tengo que revisar y calificar, pues no puedo poner ninguna calificación. Entonces, ahí la lección aprendida es que hay que tener también mucho cuidado y chequear doblemente que el archivo que estás subiendo al aula virtual sea el archivo adecuado, sea el archivo que tenías que subir. Eso fue lo que pasó, Brian, con tu nota. Te escucho. Sí, Inge, bueno, pero no subí yo 2 archivos, Inge, solo subí el uno porque no alcancé a hacer el aporte, entonces no subí duplicado, Inge, solo subí uno, o sea, para una nota de una tarea únicamente. Ya, bueno, no, entonces no sé si fue en tu caso por el de la nota, pero en todo caso me pasó con alguien, tal vez fue en el otro curso, me disculpo, Brian, pero me pasó con alguien que subió el mismo archivo en 2 lugares y bueno, sería muy lamentable que teniendo un trabajo por subir el archivo equivocado, pues pierdas una nota, ¿no? En general. Entonces, esa es un poco la recomendación que les quería dar, nombrar adecuadamente sus archivos, organizar bien sus carpetas y doble chequear el momento que vas a hacer un upload de que sea efectivamente el archivo que corresponde a la tarea. Eso. Y tengan mucho cuidado con justamente las fechas de entrega. Como ustedes ven, el aula virtual cierra automáticamente, por supuesto con la configuración que yo le pongo, pero cierra automáticamente la posibilidad de subir archivos o participar en foros una vez que se termine el plazo. Entonces, sí es importante pues que tomen la holgura de tiempo necesaria para hacer los trabajos, ¿no? Ok, voy a cerrar esta grabación. Sí, dale. Pero entonces lo que le decía, solo subí un archivo, pero igual me puso 0 en ese archivo y bueno, el 0 del un deber sí está bien porque no alcancé a hacer y está bien. Pero en el otro sí subí el archivo de Ática y igual me puso 0 también. Ah, no, eso sí no puede ser, eso tengo que chequear. Si quieres nos quedamos un ratito los dos al final de la clase y revisamos. Ya, perfecto. Porque si hiciste el trabajo, obviamente tienes que tener una calificación. No, puede haber una rebaja, pero nunca 0. Andrés. Ya. Profe, yo sí tengo una pregunta. Usted decía que por cada foto ortográfica, por cada comentario nos bajaba, ¿cuánto era? Disculpe. No, no es por cada falta, es por cada tipo de defecto. Entonces, los trabajos valen sobre 10 puntos y por cada tipo de defecto, sin importar el número de instancias, es medio punto. Por ejemplo, digamos que en tu documento hay
exagero, 1000 tildes que faltaba, ya, imposible, pero digamos. Es medio punto menos por el defecto de calidad tildes. Ahora, digamos que en tu trabajo solamente fue una tilde que te faltó. Entonces, como no es por cantidad de instancias de repetición, sino por tipo de defecto, igual es medio punto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, por cada tipo de defecto simple es medio punto y por defectos graves es un punto. Por ejemplo, un defecto grave sería no responder todo una pregunta, que eso también sí me pasó. Me disculpan si no estoy segura si fue en este curso o en los otros, porque pues como reviso todos, pues a veces no tengo muy buena memoria, pero alguien, por ejemplo, de los 8 ejercicios respondió solo 6. Entonces eso es un punto menos por cada ejercicio que no fue resuelto. Entonces, dependiendo, si es un defecto grave es un punto, si es un defecto básico es medio punto, sin importar la cantidad de veces que se repitió. Ese es el mecanismo, Andrés. Ya, profe, entonces quisiera saber si podemos revisar al último también en mi deber del aporte 2, porque yo sí no contesté, solo no contesté una pregunta. No Claro contesté que una pregunta y tengo 2 comentarios de falta ortográficos, entonces ya. tengo 6-5. Entonces, para el último, que me ayude para poder revisar. Claro que sí. Veámosle, si no te molesta, veámosle todos juntos, ¿ya? Ah, bueno, ¿En qué en el deber 2, me dices? en el ejercicio del aporte 2. La resolución del capítulo 2. Sí, Ya. Porque yo procuro señalar tanto en el documento como en el listado los defectos. sí, profe, sí le vi eso. Ajá, veamos. Entonces, ejercicios del aporte, capítulo 2, ¿verdad? A ver. Y, a ver, Andrés, ¿no es cierto? Sí, Sería este de acá. Sí, en efecto, tu nota ahorita marca 65. Por eso justamente yo creo que siempre es importante hacer una retroalimentación para justamente afinar equivocaciones que yo puedo tener y también para pues resolver comentarios que pudiéramos tener. Ahí está. El tema es que tú, bueno, tienes un tipo de defecto es tipeo, es 0,5 como acabo de decir, y luego como tú ves aquí están 3 estrellas, porque en realidad tú no respondiste 3 cosas, que fue la 10A, la 10B y la 10C. Y es un punto por cada una, ¿no? Porque son subelementos. Bueno, aquí no vamos a encontrar en tu... Y en la parte de tildes, de tipeos, en realidad hubo varios, ¿no? Al menos 2 están aquí señalados, pero igual es solo cuenta por uno. Pero en este caso, como los ejercicios tenían subnumerales, cada subnumeral cuenta como una respuesta distinta. Entonces, son 3 respuestas que te faltó, por lo tanto, son 3 puntos menos. Esa es la razón de que tu nota sea 6.5. bueno, profe, muchas gracias. De nada, tengan mucho cuidado en la resolución de los ejercicios, ¿no? En el caso de que el ejercicio esté resuelto, pero esté no resuelto correctamente, también es lo mismo, ¿no? Porque es como, por poner un ejemplo muy simple, si la pregunta fuera, ¿cuánto es 2 más 2? Y tú respondes 6, si bien es cierto respondiste, la respuesta es incorrecta, entonces tampoco cuenta como nota. Obviamente hay también respuestas que no son tan exactas como un cálculo matemático, en cuyo caso, pues obviamente también se abre espacio para el análisis y se abre espacio también para las opiniones, ¿no? Porque en lo que son respuestas de opinión o respuestas de punto de vista, obviamente podemos discrepar y eso está bien. Entonces, en el examen se procura que las respuestas no sean de tipo opinión, sino de tipo concreto. Por ejemplo, si yo digo cuál es el mejor estandarizo, entonces yo puedo tener una opinión del mejor estandarizo, tú puedes tener otra y las dos pueden ser igualmente válidas, ¿no? Entonces es muy difícil decidir quién tiene la razón porque es una apreciación que puede llegar a ser subjetiva.
Entonces, en las preguntas con cierto nivel de subjetividad, obviamente hay un rango de discusión y eso es lo que me interesa que discutamos también en clase, ¿no? Porque es importante mantener nuestras posturas y saber y tener los argumentos para respaldarlas. Es lo que yo quisiera, lo que yo quiero que ustedes vayan desarrollando también a lo largo de este curso, porque les va a tocar muchísimo, si no les ha tocado ya a los que ya han trabajado o hecho pasantías, el defender posturas ante clientes y usuarios, ¿no? Entonces hay que tener también esa capacidad de negociación, de comunicación, de persuasión y tener el background, los conocimientos para poder fundamentar las cosas que tú consideras que son las adecuadas, las decisiones técnicas que consideras que son las que les benefician a los mismos clientes, etcétera. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra duda con respecto a las notas y si no, me haces acuerdo, Brian, al final para revisar qué pasó con tu caso. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces, bueno, vamos a avanzar, vamos a revisar el paper que leíamos. Me disculpo porque no me di cuenta que no... les dije que sí podían entregarlo después, pero no les aperturé el aula. Gracias, Andrés, más bien por hacerme notar eso. Y bueno, me alegro que todo el mundo avanzó a subir. Ya les leí en el foro sus respuestas. Sin embargo, todavía no les califiqué porque quería conversar con ustedes primero. Entonces, voy a abrir acá el archivo. Creo que no lo tengo offline. Lo voy a bajar del aula entonces. Déjenme ver por acá. Del artículo, ¿no? Entonces, empezamos ya el capítulo 2 y empezamos con la lectura de este artículo porque, como vamos a conversar ahorita, nos da la posibilidad de tener como una visión general, incluso histórica, de lo que son los modelos de calidad de software, ¿no? Entonces, un poco ya nos adentramos en el tema ya de software como tal, dejamos detrás el tema genérico de calidad, dejamos también detrás digamos, los conceptos fundamentales y la parte introductoria, y entramos ya a hablar de lleno de este asunto de los modelos de calidad de software. Entonces aquí una de las primeras cosas que tenemos que tener claro es que es un modelo, ¿no? Entonces ahí sí quisiera escucharles a ustedes primero y después de haber leído el artículo que ya entraba directamente al tema de los modelos de calidad y cómo ha sido su evolución, ¿cuál es la concepción que tú tienes del término modelo? Bolívar, Andrés, si alguien te pide que expliques qué es un modelo, ¿tú qué es lo que responderías? No lo escuché muy bien, se escuchó entrecortado. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Qué pena. La pregunta es si nos puedes dar una definición tuya de lo que es un modelo en general. Ya, listo. Bueno, lo que yo diría, si es que, o sea, me baso, perdón, me baso en lo que estaba en el paper que nos mandó leer, o simplemente doy mi opinión. Como quieras, puedes mezclar las dos cosas, no pasa nada. Ya, profe. Bueno, bueno, según el artículo, exponía algunos modelos, no solo uno, ¿no? Sino algunos, y se mencionaba incluso de varios autores. Era una revisión más bien sistemática de lo que era de los modelos de calidad de software. Ajá, Entonces, pero perdón que te interrumpa, un poquito antes de eso, antes de hablar de modelos de calidad de software, en general, en la vida cotidiana, en tu experiencia, ¿cómo defines un modelo en general? Puedes, por ejemplo, darnos un ejemplo de un modelo en cualquier contexto que tú hayas usado.
Bueno, bueno, como estudiantes sí hemos visto vimos la materia de modelamiento y diseño, Ujú, en la cual nos enfocamos bastante en los modelos y patrones de diseños, en los cuales podemos encontrar el modelo modelos de desarrollo de software, como son los modelos de prototipos, ujú. modelo, también teníamos el modelo ágil. eh, ¿Qué más? Según recuerdo, teníamos modelos, eh, a ver, déjeme acordar, modelo en cascadas para hacer, claro, desarrollo de software. En lo que es, patrones de diseño, igual teníamos patrón de fábrica, modelo vista controlador. Ujú, correcto. Súper, Gracias, súper. Andrés. Entonces, hasta ahorita tenemos algunos ejemplos, ¿no? En el caso del paper, modelos de calidad de software. En los casos que Bolívar Andrés nos está comentando, tenemos modelos de desarrollo de software, que nos ha dado algunos ejemplos. Tenemos también ejemplos de modelos de diseño y arquitectura, por ejemplo, el modelo vista controlador, ¿sí? Brian, ¿nos puedes agregar un par de ejemplos más de modelos? Tal vez no en sistemas, tal vez no en software, sino en otro tipo de ámbitos. ¿Qué se te ocurre? Claro, en que como modelo podemos decir incluso que los mismos profesores son un modelo para un estudiante, Mm, porque ujú, sí, ellos sigue tienen desarrollando. sus Ajá, metas, cosas así. ya, Entonces, uno trata también de estudiar y llegar a hacer, puede ser obtener títulos como lo han hecho ellos, entonces puede ser un modelo a seguir, digámoslo, dentro de lo que es la vida. correcto, chévere. Entonces también podemos ver modelos en otras instancias, ¿no? Eh, ¿A quién se le ocurre otro tipo de modelos que sean de objetos? Porque en el software y en los procesos estamos hablando de intangibles. En el caso que decía Brian es interesante porque estamos hablando de personas que pueden ser modelos. Entonces hemos hablado de conceptos intangibles como procesos, que pueden ser modelos, como diseños, que pueden ser modelos. Hemos hablado de personas que pueden ser modelos. ¿A quién se le ocurre un ejemplo con objetos concretos? Tal vez Ricardo, ¿has visto Eh, o has usado algún modelo de algún objeto concreto? Podría ser también incluso para cualquier objeto cuando se quiera dibujar algo de él, ilustrarlo en Ujú, el papel. Entonces podría ser como un modelo. correcto. Por ejemplo, digamos que tú fueras, no sé, ¿qué objeto se te ocurre que puedes modelar en papel primero? Podríamos, podría ser, digamos, dibujar una rosa. Ujú, Entonces, en medio de una rosa, teniendo ahí ese modelo, eso plasmarla al papel. correcto. Sí, muchas gracias. Sí quería llegar ahí porque me quiero concretizar el concepto de modelo primero, a pesar de que ustedes con la formación de ingeniería que tienen, ya tienen digamos, un acercamiento a algunos tipos de modelos. Es bueno que concretemos también el concepto como tal, ¿no? Entonces, como vimos, yo puedo modelar también objetos. Eso lo hacen mucho los escultores, por ejemplo. No sé si ustedes sabían, pero antes de hacer una escultura, el escultor primero obviamente concibe la escultura que va a crear en su cabeza y luego la plasma en un modelo, que por lo general es un dibujo, como efectivamente eh, nos estaba contando, se me fue el nombre, Ricardo, como efectivamente nos estaba contando Ricardo. Y lo dibuja desde distintas perspectivas, como se vería de un lado, del otro, de frente y de atrás. Y luego, una vez que lo tiene modelado en papel, se hace un modelo a escala. Entonces el escultor pasa de los dibujos en papel, que son bidimensionales, a un modelo tridimensional, que es pequeñito. Entonces, por ejemplo, ejemplos famosos de modelos pequeños que existen es, por ejemplo, el modelo de la Estatua de la Libertad o el modelo de la Torre Eiffel en París. Entonces, fueron hechos primero a pequeñita escala, ¿no? Y una vez que esos modelos, el artista, el escultor, los tienen listos con todos los detalles, entonces se procede a la construcción del producto final.
en este caso la estatua o la torre o un vehículo. Lo mismo pasa pues cuando tú diseñas automóviles o cualquier otro tipo de maquinaria, ¿no? Primero se conceptualizan, luego se modelan y finalmente se construyen. De hecho, se construyen primero prototipos, ¿no? Esos prototipos se someten a pruebas y si esas pruebas son positivas, pues ya puede hacerse una construcción a gran escala. Como decía Ricardo, después de yo haber plasmado esa flor en un papel, puedo proceder a ya hacer la primera versión o la primera creación y luego podría proceder incluso a hacer producción en masa o industrial en ese caso de esa flor que yo he creado. Puede ser una flor artificial, por ejemplo, en plástico o algo así. Entonces, esos ejemplos como para armar el contexto del concepto de modelo que nosotros vamos a utilizar en este curso y que yo quisiera que ustedes lo lleven a todos los otros modelos que han estudiado y han utilizado o que vayan a estudiar y vayan a utilizar a futuro. Un modelo es una abstracción de la realidad. ¿Y para qué hacemos esa abstracción? Para poder poner límites a la realidad, para que esa realidad pueda ser cognoscible. Es decir, para que nuestra mente la pueda de alguna manera asimilar, entender y manipular. Entonces, la realidad es tan compleja y tan llena de interrelaciones que no es muy práctico el tratar de tomar en cuenta todo a la vez. Entonces, lo que tú haces es de toda esa realidad, abstraer un pedazo y ese pedazo representarlo en un modelo. Entonces, cuando lo logras representar en un modelo, ya es más factible de ser manipulable, de ser mejorable y de ser construido. Entonces, por eso son importantes los modelos. Por ejemplo, los modelos de los que hablábamos hace un rato de desarrollo de software, ¿no? Entonces, el modelo te va dando como esta plantilla, ¿no es cierto?, que puedes seguir dentro de tu propio desarrollo. El modelo, en el caso del escultor, le va dando una manera de visualizar, o más bien dicho, de concretizar su idea para luego poder plasmarla como un producto final. Entonces, esa misma idea de abstracción la aplicamos a la calidad de software, porque la calidad de software también es algo difícil de imaginarse y difícil de ponernos todos de acuerdo. Entonces, los modelos nos permiten abstraer cierta parte de la realidad, no toda, no vas a poder tener nunca un modelo que sea completamente o que cubra absolutamente todo lo que se puede decir o hacer del concepto que se quiere modelar o que se está modelando, pero nos va a permitir poder tener una visión lo más, digamos, manejable posible para fines prácticos. Entonces, eso es un modelo. Y como vimos, los modelos pueden tener o deben tener, de hecho, tienen componentes, ¿no? Entonces, este artículo que nosotros leímos trata un poco una revisión sistemática o mapeo sistemático, es como ir viendo históricamente la evolución del tema, ¿no? Entonces, vimos cómo desde los primeros modelos se ha ido avanzando hasta estandarizaciones que son aceptados ya a nivel de la industria. Entonces, esa es un poco la idea general detrás del artículo que leímos en estos días, ¿no? Y bueno, destacando que antes de entrar a hablar de los componentes, porque había una pregunta también específica con respecto a los componentes principales de un modelo, quisiera un poquito recordarles a ustedes lo que dice el artículo con respecto a los primeros modelos, ¿no? Entonces, lo voy a hacer un poquito más grande acá y podemos ver que en la introducción mismo se habla de que ya son décadas, como dice acá, que se ha venido trabajando en esto de documentar modelos de calidad, en esto de abstraer la realidad de la calidad de software y tratar de plasmarla en modelos que nos permitan manipularla y utilizarla de mejor manera, ¿no? Entonces, dos de los primeros autores
del área de software que trabajaron en esta idea de crear modelos de calidad fueron estos dos que están referenciados acá, Boeing y McCall. Ellos trabajaron en paralelo, pero prácticamente al mismo tiempo. De hecho, McCall apenas un año antes que Boeing, sacaron cada uno de ellos sus propias propuestas de modelos de calidad de software. De las dos propuestas, la que más aceptación tuvo fue la del modelo de McCall. Porque McCall trabajaba para el lado del gobierno de los Estados Unidos, específicamente para el Ministerio de Defensa. Y entonces ellos estaban preocupados de cómo podían hacer para minimizar los fallos de software que tenían en software militar, que como vimos incluso en un ejemplo que algunos de ustedes nos presentaron, pues puede llegar a ocasionar incluso conflictos armados a nivel global, ¿no? Entonces, McCall les presentó la idea de un conjunto de criterios que él dividió en 3 dimensiones y en cada dimensión expuso algunos subcriterios. Eso lo vamos a leer esta semana en la primera parte del capítulo 3 del libro del aporte. Y entonces, con esta jerarquización que él hizo de criterios y subcriterios de calidad, logró ayudar a que mejorara la calidad de los software que utilizaban en ese entonces. Estamos hablando de la década de los 70 del siglo pasado, los militares, ¿no? Entonces, esos son los 2 de los principales autores de modelos, cuyos modelos además llevan su nombre, el modelo de calidad de McCall y el modelo de calidad de Boeing, que existieron en el siglo pasado, ¿no? Luego ya a fines del siglo pasado, más o menos allá por el año 98, la ISO decide lanzar un esfuerzo de estandarización a nivel mundial, porque desde la década de los 70 hasta fines de los 90 que estamos hablando, empezaron a surgir una gran cantidad de propuestas de modelos de calidad. Como ustedes vieron en este artículo nomás, se analizan más de 40, me parece, ¿no? Entonces, había mucha confusión, porque el momento que los proyectos de desarrollo de software querían basarse en un modelo de calidad para hacer las evaluaciones, había demasiadas alternativas y ningún camino claro de cuál de ellas era la más adecuada. Entonces la ISO decide lanzar un grupo de trabajo cuya función era lograr que se llegue a consenso entre los autores de la mayoría de estos modelos que estaban proliferando. Entonces, efectivamente, se reúnen, conversan y logran sacar una versión, digamos, aceptada por todos ellos, ¿no? Que es la norma ISO 9126. Que fue la primera norma de la International Standard Organization que describía un modelo de calidad de software. Entonces, en la ISO 9126 se logró una simplificación importante porque los modelos hasta ese entonces habían tendido a complicar el asunto, armando más o definiendo más criterios y definiendo cada vez más subcriterios. Y no hemos llegado todavía al nivel de métricas, que se ve más abajo, ¿no? Porque después, para cada subcriterio, tú necesitas al menos una métrica para volver ese subcriterio cuantificable. Entonces, los modelos se estaban complicando. Llega la ISO y se logra este consenso en la cual en la 9126 se decide que los criterios de calidad necesarios en un producto de software son solamente 6. Entonces, de eso ayuda muchísimo a lograr que se difunda el uso de los modelos de calidad, porque ya con solo 6 se vuelve manejable. Aunque luego vamos a ver, también en la lectura de esta semana, que esos 6 en la norma 25.000, es como ustedes ven la que sigue y la que está vigente, aumentan a 8, ¿no? Y dentro de estos 8 criterios, obviamente hay varios subcriterios, y para cada subcriterio hay varias métricas a considerar. Pero de eso vamos a ir desarrollando poco a poco a lo largo de este capítulo 2 de nuestra materia y también en el capítulo 3 donde formalizamos un poco más el tema de métricas.
Y lo vamos a ir aplicando también poco a poco en los dos proyectos, en el proyecto de cada equipo. Pero eso es en resumen digamos, actores más importantes o a destacar en la historia del desarrollo de modelos de calidad de software si queremos hacer una versión súper simplificada, ¿no? Entonces, nuevamente, a finales del siglo pasado, desde la década de los 70, los principales representantes son los modelos de Boeing y McCall. Luego, ya para terminar el siglo pasado, en la década de los 90, el principal aporte lo da la ISO con la estandarización llamada 9126. Y luego ya para este siglo, a partir del 2000, aparece la ISO 25000, que es la norma que nosotros vamos a estudiar en detalle por ser la norma vigente, ¿no? Entonces, eso con respecto a la historia. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, curiosidad o aporte que quisieran hacer. O si no, me ayudan como siempre con sus vistos para saber que estamos todos en el mismo tren. Gracias, Andrés, Bolívar, Ricardo. Chévere. Entonces, bueno, apúntense por ahí, nota mental, de que puede haber por ahí una preguntita en el examen de este bimestre con respecto a esta parte, digamos, histórica del desarrollo de los modelos. Entonces, bueno, los autores de este artículo, como ustedes vieron, cuentan cómo ellos recopilaron una gran cantidad de artículos provenientes de 40 años de estudios y propuestas que se han hecho, y luego cómo hicieron unos análisis de esos artículos, que ya vamos a ver más abajo, a través de las respuestas que ustedes pusieron también en el foro, lo que más nos va a ser de utilidad para este curso y para el proyecto, ¿no? Entonces, en esta parte de acá, algunas definiciones importantes. Entonces, la primera definición, que es calidad de software, de acuerdo a estos autores, la capacidad del producto de software para satisfacer necesidades explícitas o implícitas cuando este software es usado bajo condiciones especificadas. Entonces, muy parecida a la definición que nosotros habíamos visto en el texto del autor Laporte. Avanzando un poco, tenemos la definición de modelo de calidad, que esta sí también es importante que nosotros la tengamos presente y muy clara. Para nosotros, un modelo de calidad va a ser la definición de un conjunto de características. Entonces, acuérdate que en el caso de calidad, cuando la modelas, la vas a modelar como un listado de características. Entonces, vamos a tener que tener muy claras cuántas son 8, cuáles son, y cuáles son las subcaracterísticas también. Y no solamente las características y las subcaracterísticas de cada una de ellas, sino también las relaciones entre ellas. Y cómo ahí empiezan a haber como lucha de poderes, como un juego de poderes entre ellas, porque pues va a primar la que sea más importante para el producto de acuerdo a su fin especificado, ¿no? Entonces, podríamos tener una lucha de poderes entre seguridad y usabilidad. Entonces, ¿qué es lo que para este cliente y usuarios es más importante? Que el software sea más seguro que usable o que sea más usable que seguro. Y lo digo así porque en todos los casos siempre vas a querer que haya un nivel mínimo de seguridad y un nivel mínimo de usabilidad. Pero el momento de tomar partido, tendrás que tomar partido por aquello que es más importante para el usuario, es decir, por aquello que represente más riesgo si es que falla, ¿sí? Entonces, ¿dónde habría más problema potencial? ¿Si falla la seguridad o si falla la usabilidad para este producto específico? Porque no hay una respuesta única, ¿no? Si estamos hablando del software militar que decíamos que se equivoca las alarmas y lanza una guerra nuclear, entonces probablemente yo no quiero que nadie me hackee, ¿no? Entonces le doy más énfasis a la seguridad. Pero si estoy hablando de un software que es para niños de edad preescolar, es decir, que todavía no saben leer ni escribir y que además tienen, se me ocurre, síndrome de Down, entonces a lo mejor lo que yo voy a tener que potenciar ahí no es la seguridad, sino la usabilidad. Entonces, la respuesta de qué criterio de calidad es más importante es en todos los casos depende,
¿sí? Depende del producto que estemos hablando, depende de los clientes y usuarios de ese producto, depende de los riesgos potenciales, de los fallos que pudieran ocurrir con ese producto, ¿sí? Entonces, por eso hay que hacer todos estos análisis para poder determinar cómo quedan esas relaciones y quién se supedita a quién. Y además también, volviendo al tema de costos, cuánto inviertes en aseguramiento de la calidad, para que se empate con cuánto te podría costar la mala calidad en caso de fallos. Entonces, esa es la idea de esta parte de las relaciones, ¿no? Entonces, volviendo al concepto, estás hablando de definir un listado, un conjunto de características y también las relaciones entre ellas. Y estas dos cosas, las características y sus relaciones, lo que nos van a dar es un marco de trabajo. Igual que veíamos hace un rato en el ejemplo de arquitecturas y patrones de diseño, ¿no? Si yo uso el modelo vista controlador, lo que estoy haciendo es aprovechando de un marco de trabajo que yo tengo, de un framework, para irme a la segura por algo que ya está probado, que ya ha sido modelado y que ha sido utilizado con éxito antes, ¿no? Entonces, MVC me permite disgregar en capas la arquitectura para poder lograr independencia arquitectónica entre dichas capas y poder focalizar mis esfuerzos de desarrollo en cada una de las capas con las tecnologías que correspondan, ¿no? No es lo mismo la manera como yo implemento la capa de modelo que como implemento la de vista y como implemento la capa de bajo nivel de control, ¿no? Entonces, ese es el framework. En el caso de modelos de proceso de desarrollo, uno de los frameworks más famosos es el Scrum, ¿no? Entonces, Scrum se considera a sí mismo, si ustedes revisan el portal web de Scrum, como un framework, como un marco de trabajo que le permite a la gente que hace desarrollo tener una guía, ¿no es cierto?, para poder hacer esos desarrollos. Entonces, de la misma manera que el MVC le ayuda al arquitecto de software, que el Scrum le ayuda al jefe del proyecto de desarrollo, de esa misma manera los modelos de calidad nos ayudan a nosotros, los evaluadores o testers, a tener este marco de trabajo, esta plantilla para poder hacer nuestro trabajo, que va de dos formas. La primera forma es especificar requerimientos de calidad. Entonces, nosotros somos los llamados a ayudarles a los analistas del proyecto de desarrollo a complementar los requerimientos funcionales con lo que nosotros llamamos los requerimientos no funcionales, cuyo nombre más adecuado sería o es requerimientos de calidad. Entonces, de ahora en adelante para nosotros, dado que todavía no hay un consenso a nivel de la literatura publicada ni los textos académicos, de ahora en adelante para nosotros van a ser términos sinónimos, requerimiento no funcional y requerimiento de calidad. Es lo mismo. Pero nosotros vamos a preferir el término requerimiento de calidad, que es el que está tomando poco a poco la posta sobre el término más antiguo de requerimiento no funcional. Suena un poco raro. Entonces, primera cosa para lo que nos sirven los modelos de calidad, para tener una base para poder especificar requerimientos de calidad de un producto de software. Y segunda cosa, para lo que vamos a hacer en el proyecto, para evaluar la calidad de un producto de software. Entonces, de ahora en adelante, cuando alguien te diga, ayúdame a ver, acolítame a ver si este software que voy a comprar o que voy a usar es de calidad, entonces ya puedes tener una postura mucho más sustentada y decir, bueno, no hay ningún problema, pero para evaluar la calidad de este producto nos vamos a basar en un modelo de calidad. Por ejemplo, vamos a usar el modelo ISO 25000. Entonces, ya tu trabajo no es empírico, ya tu trabajo no es intuitivo, es un trabajo fundamentado en lo que ya está modelado, en lo que ya ha sido probado por otros y en lo que nos da un poco de soporte, digámoslo así, a la evaluación que nosotros vamos a hacer. Entonces, esa es la definición de modelo de calidad, tómenla también en cuenta para el examen de este bimestre. De metamodelos no vamos a hablar mucho, en este artículo sí se habla, nada más decir que un metamodelo es básicamente el modelo del modelo.
así como el término metafísica significa más allá de la física, el término metamodelo significa más allá del modelo. Entonces es modelar, cómo modelar modelos, si quieres verlo así. Pero allá no vamos a meternos mucho porque no es nuestro trabajo aquí abstraer sobre la calidad de software, sino más bien aterrizarle la calidad de software a poder hacerle factible de implementar en los espacios laborales que ustedes vayan a tener en el futuro cercano y en su carrera profesional a continuación, ¿no? Y este sí es un concepto importante para nosotros, las características de calidad. Entonces, como ya les comenté, la norma que vamos a utilizar, la norma vigente, la 25.000, tiene 8 características de calidad. Entonces, ¿qué es una característica de calidad? Es una categoría de atributos de calidad de software que nos ayudan a crear calidad de software, ¿sí? Aquí están algunos sinónimos. Y esto es importante porque nuevamente nos falta conceptos en terminología en ingeniería de software. Esta es una cosa que se está trabajando desde organismos como la ISO, pero por ahora, mientras haya esta variedad de términos, vamos a decir que característica de calidad, atributo de calidad y factor de calidad son sinónimos. Y que todos ellos significan el listado de cosas que el modelo de calidad que estemos utilizando dice que tienen que ser comprobados o que tienen que ser valorados en el producto de software, ¿sí? Característica de calidad, atributo de calidad y factor de calidad. Asociado a ellos, aunque no está aquí en el artículo que leímos, está el nivel siguiente, que es el nivel de subcaracterísticas, subatributos o subfactores. Entonces, por ejemplo, un atributo de calidad fundamental de la ISO 25000, de los 8 de primer nivel, es la usabilidad. Y como ustedes vieron en la exposición del doctor Luján, la accesibilidad es un subatributo de la usabilidad. Es decir, la accesibilidad es parte de la usabilidad, ¿sí? Entonces, eso es básicamente la jerarquía que vamos a tener. Vamos a tener un modelo de calidad en el cual existe un conjunto de características de calidad y cada una de esas características de calidad a su vez puede tener varias subcaracterísticas de calidad que deben ser medidas a través de métricas. Ese es básicamente el concepto general que vamos a manejar y lo vamos a ir viendo cómo lo desarrolla y lo explica el aporte en este capítulo 3. Entonces, hasta ahí quisiera parar un ratito a ver si tenemos alguna duda o pregunta de ustedes o si me ayudan con los likes que tanto pido siempre. Okay, gracias. Me faltaría Andrés nada más. ¿Estás por ahí, Andrés? Ok, chévere. Entonces, no vamos a revisar el paper completo porque nos tomaría mucho tiempo y además ustedes ya lo leyeron, pero sí quiero ir a la resolución de las preguntas del foro para luego empatar pues con la nota que ya les voy a publicar antes de la siguiente clase. Entonces, aquí para hacer este estudio, los autores se plantean algunas preguntas de investigación y luego empiezan a responderlas, como ustedes vieron, ¿no? Entonces, déjenme ubicarme primero en la parte de dónde estaba el asunto de, bueno, aquí está cómo encontraron los estudios, cómo se distribuyen estos estudios en el tiempo, en revistas, etcétera. Y me parece que aquí está una de las respuestas, sí. Aquí está la respuesta de la ISO, ¿no? ¿Por qué razón es que nosotros, o más bien dicho yo, insisto tanto en que tomemos en cuenta o le pongamos, digamos, un poco de atención a lo que pasa con la ISO? Es porque hay 3 organizaciones básicas a nivel mundial que establecen estandarizaciones en nuestra profesión, en la profesión de ingeniería de software, ¿no? La una es la ISO, la otra es la IEEE y la otra es la ACM. Como organizaciones generales. Por supuesto, existen también áreas, más bien dicho, organizaciones que se dedican a áreas más especializadas. Por ejemplo, en el segundo bimestre vamos a ver que lo que es cuerpo de conocimiento del testing se maneja a nivel mundial con ISTQB, por ejemplo. Pero ISTQB se especializa única y exclusivamente en testing.
¿sí? En cambio, la ISO, la IEEE, la CM son organizaciones que tratan de abarcar la gran cantidad de dimensiones dentro de lo que es la ingeniería de software. Entonces, en el caso específico de este estudio que vimos, los autores encuentran con respecto al uso de la ISO, como ustedes bien dijeron, las publicaciones en general lo referencian en 23%, me parece que es. Ustedes lo leyeron y lo pusieron. Acá está, ¿sí? 23% de todos los artículos que ellos analizan incluyen normas ISO, es decir, podría ser la 9126 o la 25000. Y específicamente, 33% de esos papers que hablan de la ISO la ven desde la perspectiva de cómo se utiliza para crear soluciones a problemas de la informática, ¿no? Y en el caso, y también coincide, 33% de papers utilizan estándares de la ISO para hacer temas de evaluación de calidad, tal como nosotros vamos a hacer en el proyecto. Entonces, 33% es un porcentaje bastante interesante, ¿no? Es un porcentaje bastante alto que hay. Eso como para seguirles dando a ustedes razones para ponerle interés a las normas en general y a las normas ISO en particular, porque son muy utilizadas a nivel mundial, y si tú tienes un conocimiento importante de normas ISO, tu nivel de empleabilidad va a subir. No tanto en Ecuador, todavía aquí nos falta formalizar mucho en lo que es nuestra área de software, pero sí con seguridad a nivel global. Porque en general, en primer mundo, Estados Unidos, Europa, y en el lado del continente asiático, en la India, en la China, son muy utilizadas y muy reconocidas la importancia que tienen las normas dentro de lo que es ingeniería de software. Como digo, acá en Ecuador estamos construyendo justamente ese nivel de madurez en nosotros como industria, ¿no? Pero poco a poco vamos también viendo las ventajas que tiene respaldarte con normas en tu trabajo de ingeniero de software. Esa era una de las preguntas. La otra de las preguntas, como ustedes vieron, hablaba de los tipos de elementos que tienen los modelos de calidad. Y acá está en la figura 5 justo, que me la topé, la data para la respuesta, ¿no? Entonces, en esta figurita les quiero llamar la atención sobre dos cosas. Primero, la respuesta de la pregunta específica, que era cuáles son los atributos, los elementos, los tipos de elementos de los modelos más mencionados en estos artículos, y como ustedes vieron y respondieron, por un lado están los atributos de calidad, en un 33%, y por otro lado, métricas de calidad en un 30%. Entonces, sin redundar, hacerles notar cuál es la importancia que tienen los atributos de calidad de software. Nuevamente, 6 en la versión inicial de la ISO, la 9126, 8 en la versión actual, la ISO 25000. Y muchísimos artículos, como ustedes ven, que hablan de, que toman en cuenta esta parte de los modelos que tiene que ver con los atributos de calidad. Lo siguiente, el segundo lugar, es las métricas. Y es importante para nosotros porque en el proyecto vamos a utilizar métricas para sacar valoraciones cuantitativas de los atributos de calidad. Entonces, no podemos decir nada más, me parece que está bueno, yo creo que está bien, me gustó cómo se ve, porque todas esas son expresiones cualitativas. Entonces, nosotros vamos a darle preponderancia a las cuantificaciones, y esas las vamos a realizar a través de métricas. Y como ustedes ven del volumen de estudios que hablan sobre métricas, es muchísimo, ¿sí? Solamente superado por la cantidad de estudios que hablan de atributos. En nuestro caso, en este curso vamos a trabajar obligatoriamente con ambos, con los atributos y con las métricas que nos permiten medir esos atributos.
Eso por un lado, y para responder esa pregunta. Por otro lado, también quisiera hacerles notar las barras más pequeñitas de este gráfico, ¿no? Que son la más cortica, que es el tema con apenas 3, los procesos de software y las metas de software. Entonces, de metas vamos a hablar en el capítulo 3 de nuestra materia, casi al terminar este bimestre. Hablaremos del tema de las metas y cómo es necesario tener claro cuáles son tus metas de calidad para en función de eso definir qué es lo que quieres atacar desde la perspectiva de la calidad o qué es lo que quieres asegurar, más bien debería decir, desde la perspectiva de calidad y luego, en base a eso, poder definir qué métricas te son de utilidad. Entonces, ese mecanismo de ir desde la meta hacia lo que quieres lograr y luego hacia la métrica que te va a permitir hacer la medición es lo que hablan estos poquitos artículos de los que están aquí cuantificados y es lo que hace falta aumentar la discusión. ¿Sí? Entonces, este es un tema que podría ser tomado en cuenta, por ejemplo, para una tesis de graduación de alguno de ustedes, como los primeros ingenieros de software, creo, de la Polinacional. Creo que ustedes son la primera cohorte, ya me contarán, la verdad, yo no es la primera vez que doy en la carrera, estoy, como les decía, en la primera clase, muy contenta, pero en todo caso hay que pensar muy bien cómo van a ser y de qué van a tratar estas primeras tesis que vamos a sacar, que van a sacar ustedes como los primeros graduados, ¿no? Entonces, por aquí puede haber temas de investigación, por acá también. En procesos de software lo que sucede es que el tema de calidad está como separado del tema del proceso de desarrollo y eso es un error conceptual, porque deberían estar fusionados. Entonces, a la par que yo voy desarrollando el producto con un determinado proceso, ahí mismo en ese proceso debería estar embebido las actividades de calidad que yo tengo que ir desarrollando para poder ir garantizando la calidad de ese producto y posteriormente para ir controlando o probando esa calidad. Entonces, falta incorporar en los procesos de calidad de software los temas falta incorporar en los procesos de desarrollo de software los temas de calidad de software como una sola cosa, no como algo separado. Entonces, de eso se tratan estos artículos de acá. Entonces, eso como para hacerles notar y de ahí la siguiente cosa es requerimientos. También falta hablar mucho de los requerimientos de calidad o cómo levantar requerimientos de calidad, cómo hacer análisis de requerimientos, pero no solamente lo funcional, sino lo no funcional también. De eso habla el aporte en el capítulo que ustedes van a leer esta semana, en las secciones que van a leer esta semana. Y finalmente, el tema de los patrones y los artefactos. Entonces, ya cuando hablamos de patrones, como ustedes saben, hablamos de diseños. Entonces, también es necesario diseñar para la calidad y también es importante, por lo tanto, que existan patrones de calidad. Entonces, así como tenemos un patrón MVC, lo que se propone es que tengamos un patrón para que el software sea factible de ser usado por personas ciegas, por ejemplo. Y entonces, al aplicar ese patrón para ceguera, dentro de la arquitectura del producto de software, ya automáticamente tu producto arrastra o hereda las características de calidad que necesita para ser usable por personas ciegas, desde el patrón con el que estás trabajando. Esa es un poco la idea de los patrones y la idea de los artefactos de arquitectura en general. Entonces, creo que esas eran todas las preguntas. Había una pregunta adicional que tenía que ver con aquí está, con las fases. Me acordé, que es esta de aquí, ¿no? Entonces, como ustedes vieron, pues eso era un poquito más directa la pregunta y acá está la respuesta, ¿no? Las fases son, tiene que haber una fase de planificación, tiene que haber una fase de ejecución como tal, tiene que haber una fase de documentación y tiene que haber una fase final de evaluación. Entonces, esas fases también a tomar en cuenta como para la implementación que vamos a hacer en el proyecto, porque una vez que definamos el producto,
El segundo entregable que ustedes tienen que producir es el cronograma de trabajo del equipo para lograr cumplir con las fechas de entrega del semestre, que tiene dos cortes importantes. El uno, al final de este bimestre, cuando se hace un informe de avance, y el otro al final del curso, cuando se hace la entrega de los resultados totales del proyecto. Y entonces eso tendrá que venir expresado en forma de un cronograma que ustedes lo deciden, y que nos permitirá tener en este mismo mes lo que sería la fase de planificación. Y a partir de ahí, pues ya podrán ustedes entrar en paralelo a hacer la ejecución de su proyecto de evaluación y a ir documentando al mismo tiempo. Entonces, hasta ahí lo que les quería contar hoy con respecto a este documento que leímos. Abro micrófono para que me comenten cualquier duda o pregunta que tengan con respecto a este documento. Ismael, por favor. Sí, profe, yo tenía una pregunta. Claro. En lo que se refiere a la INE de calidad de software, perdón, a la ISO, quería preguntar si aquí en Ecuador existe una regularización propia del INE, por ejemplo, o si es una especie sería de revisión por parte del INE, o hay una específica que sea del INE en cuanto a calidad de software. Ok, gracias por la pregunta. Voy a abrir navegador y a ver cómo nos va. Vamos a ir improvisando y te voy a mostrar algunas cosas. Entonces, quisiera empezar por irme a iso.org, que es el lugar en donde tú puedes ver todas las normas que la ISO tiene a nivel mundial para todas las áreas, incluyendo sistemas, ¿no? Entonces, aquí en iso.org, tú puedes, obviamente utilizando la lupita de acá, hacer la búsqueda que necesites por nombre si no sabes el número de la norma. Pero si sabes el número de la norma, pues se vuelve más sencillo porque vas directamente con el número. Entonces, aquí no sé qué le pasó a mi internet, pero lo voy a poner acá a la 25,000. O antes de irme a la 25,000, para mostrarte el ejemplo específico del INE que tú me dices, voy a ir a la 45,000 primero. Entonces, busqué la norma 45,000 y no, 45,000, 25,000. Sí, tendría que ser la ISO. 4,500, déjame ver. Me olvidé el número ahorita. Alguien me hace acuerdo, doctor Luján mencionó el número de la norma ISO para la WCAG. Este es un buen momento para ganarse unos puntos extras. ¿Se acuerdan? Pueden abrir el micrófono y si no hasta eso yo también estoy. Es la 40,500. Ya me gané yo el puntaje. Ya, me disculpan, no era 45,000, es la 40,500 la que estoy buscando. Entonces, aquí estoy y aquí tengo la norma ISO 40,500, que como ustedes ven corresponde a la norma WCAG 2.0. Entonces, preguntaba Ismael qué onda en Ecuador, ¿no? ¿Qué pasa con esto y con la INE? Entonces, para nosotros, donde la organización nacional que se encarga de normalización es el Instituto Ecuatoriano de Normalización, llamado INE, ¿no? Entonces, en la INE las normas se llaman NTE, que significa Norma Técnica Ecuatoriana. Entonces, yo voy a buscar en INE la NTE 40,500 para mostrarles a ustedes que existen, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, una noticia del Consejo de Discapacidades y que nos puede servir. Entonces, por ejemplo, aquí en el sitio del Consejo de Discapacidades tenemos una noticia en la cual se anuncia la publicación de la norma NTE, INE, ISO y IS 40,500, que como sabemos, me voy a regresar a la hoja de la ISO, es la norma que corresponde a la WCAG. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta noticia? Que a partir del año 2014, en el Ecuador, el INE, que es nuestro organismo de normalización, aceptó a la ISO IS 40,500
como norma técnica ecuatoriana. Esa es eso es lo que significa las siglas NTE, norma técnica ecuatoriana. Entonces, respondiéndole a Ismael, en el caso de la WCAG, en el 2012 pasó a ser norma ISO y en el 2014 pasó a ser norma técnica ecuatoriana. Entonces, ¿qué es la norma técnica ecuatoriana? Por lo general es una traducción literal de la norma original. Es decir, que el INEN no hace cambios, modificaciones, alteraciones a la norma internacional, sino que lo único que hace es aceptar una versión traducida a nuestro idioma, en este caso español, y esa versión exacta de traducción al español la acepta como norma oficial en el Ecuador. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso. Entonces, en este caso, la accesibilidad ya tiene la norma ecuatoriana. Ahora necesitas el segundo paso, que es el reglamento. Entonces, para reglamentos, el INE trabaja con lo que se llama RTE, Reglamento Técnico Ecuatoriano, o RT nomás. RT 288. Déjame ver, no recuerdo si es RT o RTE. Hoy día está mala mi memoria. Veamos qué nos sale. Y ahí tenemos el reglamento técnico, no. Déjenme ver. Igual, si alguien me gana, les agradezco. ¿Cuál es el nombre del reglamento técnico? ¿El número? No, digo que es en INEN, con N al final. INEN, Reglamento Técnico Ecuatoriano. Aquí está. Sí, es INEN, tenía razón. Y entonces, por ejemplo, yo me puedo ir aquí a este sitio web de accesibilidad web en el Ecuador, en donde tú puedes ver que en marzo del 2016 se publica el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 288. Entonces, nuevamente el INEN, que es el organismo normalizador en el país, en este caso publica un RTE, le pone un número, este número sí es nacional, 288, no tiene nada que ver con la ISO, y le pone el nombre dentro del ámbito que es accesibilidad para contenido web. Entonces, el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 288 es el que, como su nombre lo dice, reglamenta la aplicación de la norma, en este caso NTE, INEN ISO y IS 40500. Es la norma técnica ecuatoriana que acepta el ISO 40500, que como sabemos es la norma ISO que aceptó a su vez la WCAG de la W3C. Entonces son caminos sumamente largos que se dan, ¿no? O sea, todo este proceso que ahorita lo estamos viendo así rápidamente con estas búsquedas en el Google, es un proceso que ha tomado décadas de realizarse, ¿no? Pero que sin embargo aterriza en un reglamento en nuestro país que de hecho tiene ya puntualmente establecido fechas de cumplimiento. Hasta agosto del 2020, es decir, hace pocos meses atrás, todos los sitios web ecuatorianos tenían que cumplir con el RTE INEN 288, so pena de sufrir, de tener, multas en el caso de incumplimiento. Entonces, de acuerdo al Reglamento Técnico Ecuatoriano, tiene que existir organismos de revisión, organismos que puedan hacer evaluaciones técnicas y que puedan decir si hay o no hay conformidad, y en los casos en que no haya conformidad, las organizaciones dueñas de esos sitios web o de esas aplicaciones web son sujetas a sanciones. Y también son sujetas a demandas por parte de los usuarios que sean afectados por el no cumplimiento del Reglamento Técnico Ecuatoriano. Entonces, eso es básicamente cómo funciona el tema de las normas. No sé si, Ismael, eso te aclara un poco el panorama. Sí, Sandra, muchas gracias, me quedó bastante claro. Chévere. De todas maneras, sí quiero mostrarles la 25000, no crean que me estoy haciendo la loca con la 25000.
Quería empezar por la 40.500 porque esa ya está completa toda la historia, ¿no? Ahora quiero mostrarles cómo está la historia en nuestro país de la 25.000, que es en realidad la que vamos a usar para el proyecto, aunque también vamos a usar el WCAG, pero nuestra norma principal va a ser la 25.000. Entonces, aquí tú puedes ver que la última versión de la norma 25.000, sí, es la versión confirmada, es la versión del año 2014. Y aquí está la numeración, aquí está el nombre. Este estándar fue por última vez revisado y confirmado en el año 2020. Es decir, que durante este año se acaba de volver a chequear la norma y se acaba de darle un visto bueno a la misma versión del 2014. Es decir, no se ha encontrado la necesidad de cambiarla. Entonces, es la norma vigente desde el 2014, reconfirmada el 2020. Entonces, eso a nivel internacional. Ahora, a nivel nacional, nuevamente tendríamos que tratar de hacer el intento de ver qué pasa si nosotros buscamos el INEG-NTE, INEG Norma Técnica Ecuatoriana, en este caso la 25.000. Y veamos qué pasa. Entonces, esta es INEN, con INE al final. Sí está ay, perdón, siempre me sigo equivocando ahí, gracias. Ya decía yo. Entonces, fíjense en esto. Me salió el sitio web, ahora sí por fin, del INEN, que no le estoy atinando hoy al tipeado. El sitio normalización.gov.es, que es el sitio web de la INEN, aquí en el país, del Instituto aquí está el Instituto Ecuatoriano de Normalización, y fíjense ustedes cómo aquí tenemos la NTE INEN ISO IS 25.000. La norma técnica ecuatoriana sacada por el Instituto Ecuatoriano de Normalización, que corresponde a la ISO IS 25.000 y justamente con la edición 2014, que es la que está vigente. Es decir, en otras palabras, en nuestro país sí está oficialmente aceptada la ISO IS 25.000 como norma de uso en Ecuador. Y su código es exactamente el mismo, simplemente con las siglas NTE. Entonces, la norma que nosotros vamos a utilizar en el proyecto es la norma que está vigente en Ecuador. Lo único que nos faltaría ver es si existe un reglamento técnico ecuatoriano para reglamentar y sancionar en caso de incumplimientos. Entonces, este sería, y ojalá que esta vez sí lo dijiste bien, INEN RTE 45.000. ¿Y ustedes qué creen? ¿Habrá o no habrá? Perdón, no es 45.000, es 25.000. Entonces, aquí están los estados de los reglamentos técnicos ecuatorianos. Y como ustedes ven, en la parte de falta, le voy a hacer un poquito más grande, está con tachadito. ¿Qué significa? Que el número 25.000 no aparece en este listado de reglamentos técnicos ecuatorianos. En conclusión, la norma 25.000 existe a nivel mundial, es reconocida a nivel mundial como norma ISO, es reconocida a nivel nacional como norma INEN-NT, pero lamentablemente todavía no existe un reglamento técnico que regule y que permita que haya sanciones en caso de incumplimientos de la norma. Eso en el caso de la 25.000. En el caso de la 40.500, el WCAG hemos tenido más suerte porque ese sí que ya está reglamentado. Y de hecho, ya está pasada la fecha de cumplimiento máximo, el plazo que había para cumplir, que era agosto 2020. Ahora, lamentablemente, tampoco se han creado los organismos de control y por lo tanto todavía no se han empezado a hacer digamos, las validaciones de que los portales públicos de ministerios, universidades, bancos, supermercados, etcétera, cumplan con el reglamento RTE. Porque si es que eso se llega a hacer, ya se podrá tener una valoración y si esa valoración es negativa, ya se podrá establecer sanciones y se podrá establecer demandas, de ser el caso. ¿Cómo le ves, Ismael? Dime sí, tu opinión. me pareció bastante interesante porque la verdad no sabía lo del NTE ni del RTE. Yo tenía entendido, claro, que
que el INE adaptaba las ISO de alguna forma, pero, o sea, mejor dicho, sabía que aceptaba o no aceptaba utilizar las ISO en nuestro país. Pero no, la verdad no tenía conocimiento de estos temas específicamente del NT y el RT. Me pareció bastante interesante. Ujú. Entonces, es parte de nuestra obligación como los que estamos abriendo brecha en la parte de ingeniería de software en Ecuador, el ir presionando para que estos RTs vayan saliendo. Porque como en todo, lamentablemente se necesita que haya los organismos de control y los mecanismos de sanción para que las organizaciones públicas y privadas vayan tomando en serio, ¿no? Porque lamentablemente en muchos casos no basta con digamos, promover el uso de una norma desde el bien público que hablábamos en la ética, ¿no? A veces sí toca dar la empujadita desde las leyes, desde los reglamentos, desde las sanciones, para que las organizaciones den ese salto necesario para hacer las cosas de mejor calidad. ¿Alguna otra opinión quisiera escucharles a los demás con respecto a esta pregunta súper interesante de Ismael, de cómo estamos con la aplicación de normas en Ecuador? ¿Quién quiere decir algo? Anímense, chicos. ¿No? ¿Todo bien? Ok, bueno, déjenme ver cómo estamos con tiempo. Voy a tomarme unos minutitos más, ya que Ismael sacó el tema, para comentarles algo más sobre cómo funciona el tema de las ISO en general y cómo estamos nosotros trabajando, no solamente, cómo podemos trabajar, no solamente a nivel país, que es, como acabamos de decir, súper importante, sino también a nivel mundial para ir colaborando con el desarrollo y la actualización también de las normas, ¿no? Porque las normas, para que sean, digamos, útiles, tienen que mantenerse actuales. Y eso implica un gran esfuerzo de ir armonizando las normas con las nuevas cosas que van saliendo, tanto a nivel conceptual como a nivel de herramientas y como a nivel de regulaciones también. Entonces, contarles que justamente después de esta clase voy a entrar a la tercera sesión que he participado esta semana de un grupo de trabajo de la ISO, que se llama el grupo de trabajo número 27. Les voy a compartir pantalla más bien, porque justo como tengo los documentos listos para el tema que viene después. Entonces, fíjense, en esto de acá es un documento digamos, interno de la organización de la ISO, ¿no? Entonces, los documentos internos son los que manejan las personas que participan de los grupos de trabajo para ir haciendo todo este tema de las revisiones y las actualizaciones de las normas. En este caso, yo tengo digamos, el honor en realidad de participar a nombre de Ecuador en el grupo que se llama el WG24. Entonces, el grupo WG24 es un grupo que se dedica a trabajar en una familia de normas que se llama la 29110, de las cuales hemos de hablar en el siguiente capítulo un poquito. Entonces, las normas 29110 básicamente hablan de estándares para desarrollo de software para BSEs, lo que ustedes ven acá. Una BSE es una Very Small Entity, es decir, una organización o una empresa muy pequeña, ¿sí? Que es básicamente la mayoría de empresas en nuestro país, el 85% de industrias o empresas de software en el Ecuador son empresas muy pequeñas. Entonces, en el grupo G, en el WG24, se trabaja esta familia de normas orientadas a las empresas pequeñas. Este grupo, a su vez, pertenece a un comité más grande que se llama el SC7. Entonces, el SC7 es el comité de la ISO que trabaja en lo que se llama Systems Committee, el comité de sistemas y software. Entonces, dentro de este comité de sistemas y software existen un montón de grupos de trabajo. Como ustedes ven, el que yo participo es el 24 y hay muchos más
más abajo, creo que son como 38 grupos de trabajo o algo así, entre ellos grupos que se dedican a temas ágiles, a temas de arquitectura, a temas de requerimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces así es como se ve una convocatoria de las sesiones de trabajo, como la que yo voy a tener en un instante, y donde aquí se reflejan los participantes, ¿no? Entonces, participan obviamente gente de muchos países, representantes de varios países. Entonces, aquí está Canadá, Australia, México, etcétera. No en todos los grupos están todos los países, pero sí todos los países están repartidos en todos los grupos, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, nosotros como Latinoamérica entramos como invitados en realidad, porque las normas que se están trabajando en este grupo son de alta aplicación en nuestra región. Entonces, en este caso, en este año, estamos como invitados varias personas de México, donde hay un comité bastante bastante fortalecido, más bien de la ISO. Y en el caso de Ecuador, pues, estoy participando yo. Y la razón por la que estoy participando es porque nosotros hemos propuesto desde hace varios años ya digamos, una mejora en la norma 29110 para procesos de software en empresas pequeñas, que es añadirle un anexo y que este anexo tenga las explicaciones mínimas necesarias para que al aplicar la norma se la aplique con temas de accesibilidad. Es básicamente el anexo que nosotros hemos propuesto. Y justamente estaba revisando en mi correo este correíto que recibí el 2, el miércoles, sí, porque hoy es viernes, de Claude Laporte, que es justamente el autor del texto que estamos usando en el curso y que es uno de los compañeros de este grupo que les digo, ¿no? Entonces, Claude me escribe, me manda el borrador de la norma 29110 que vamos a tratar hoy, y me dice lo siguiente que ustedes ven acá, ¿no? Lo que él me está respondiendo es a una pregunta que yo le hice con respecto de cómo va el proceso de nuestra propuesta de este anexo de accesibilidad para la norma 29110. Entonces, les leo lo que dice, no es muy cortito. Dice, cuando un documento es enviado para ciclo de revisión, esto se lo hace a todos los 38 países que forman parte del SC7. Esto significa que el WG24, el Grupo de Trabajo 24, apoya al documento propuesto. Entonces, lo que él me está diciendo es que nuestra propuesta, el documento que propusimos, el anexo que propusimos, ha sido apoyado por el WG24 y que, por lo tanto, el Grupo 24 ya ha puesto a circular ese documento a todos los miembros del Comité 7, que son 38 países. Cada país tiene un equipo de gente que revisa el documento propuesto para dar sus observaciones, ¿no? Y a continuación me dice, el tópico de accesibilidad será tratado indirectamente durante el Common Disposition, es decir, durante la reunión que vamos a tener hoy de la versión 512. Y me mandé el documento, ¿no? Y me adelanta esto, existen solo muy pocos comentarios pequeños acerca de este anexo. Y por lo tanto, yo no veo problema acerca de, no veo que vayamos a tener problemas con el anexo. El día de ayer que conversaba con él, me decía que el anexo ya tiene un número y que va a ser el anexo C de la ISO. Entonces, el día de hoy es en realidad muy importante para nosotros como país, porque si todo sale bien en la reunión que vamos a tener a continuación, se oficializará ya en el grupo de trabajo 27, que regresó las respuestas de los 38 países, que solamente hay comentarios menores. Seguramente esos comentarios menores serán aceptados, es decir, se hará una actualización del documento, y este documento, si todo sale bien, será parte de la siguiente versión del ISO 29110, que es la norma en la que estamos trabajando. Entonces, esto como para contarles cómo funcionan estos procesos, ¿no? Y este proceso nosotros lo estamos llevando desde el año 2015 más o menos. Incluso uno de los compañeros con los que empezamos, que
Rory O'Connor, él es de Irlanda, falleció el año pasado, entonces lamentablemente Rory ya no alcanzó a ver la culminación del trabajo, pero esperamos nosotros que, bueno, hemos pedido que de todas maneras su nombre figure cuando eventualmente la norma sea publicada o el anexo de la norma sea publicado. Así es que así es como funciona, como digo, son procesos largos, complejos, que requieren mucho perseverancia y que requiere también, pues, trabajo de equipo para ir afinando detalles, corrigiendo defectos de calidad y poco a poco, como en todo en la vida, vas avanzando y vas viendo cómo se van plasmando resultados. Es un poco para también como una reflexión de por qué razón a lo mejor yo pongo demasiado énfasis a veces en corregir defectos de calidad, es porque eso nos va creando, como yo les he comentado, esta cultura de calidad y esta mentalidad de calidad a cada uno de nosotros como profesionales y como personas también. Entonces, esa es una primicia que, bueno, ya de paso ya les comenté. En realidad yo suelo esperar a que las cosas se concreten, pero aparentemente todo está bajo control y todo está ya definido. Quisiera escuchar comentarios, no sé si tienen alguna pregunta o alguna cosa que quisieran decir. O si no, como siempre, un visto. Ismael, está sin mi eso. Iba, iba a preguntar si, o sea, en este tipo de conferencias se participa por país o como institución, o sea, porque dijo que era por país, ¿no? Pero había bastantes personas del mismo país en diferente equipo. Entonces, claro, se participa por países. Sin embargo, obviamente dentro de tu país tú tienes una afiliación. Entonces, en mi caso, mi afiliación es, o sea, la afiliación es la organización. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, en el documento de la convocatoria del disposition de hoy, aquí tú puedes ver que está el nombre de la persona, está su país y también puede estar su filiación. Por ejemplo, en este caso, Claude, su filiación es la IEEE Canadá. En el caso de Blanca, por ejemplo, ella está como representante país, sin embargo, su filiación está acá, ella pertenece al centro CIE, que es un centro de investigación y normalización. En el caso mío, por ejemplo, si tú ves, yo participo como representación Ecuador, pero tengo la afiliación EPN2C. Entonces, cuentan las dos cosas, ¿no? Cuentan el país y cuentan la afiliación. En el caso de Ken, por ejemplo, Ken le da más importancia a su filiación, que en este caso es INCOSE. Para nosotros, lo que nosotros hemos visto es que es conveniente ir abriendo espacios como país en primer lugar, porque sí es muy difícil para Latinoamérica en general figurar a nivel mundial en temas de normalizaciones, de estandarizaciones, no solamente en el área de software, sino en general. Y entonces, primero es abrir ese, digamos, esa presencia de país y de ahí pues puedes también ir obviamente también presentando a la institución específica, en nuestro caso la Poli, ¿no? Pero sí, por lo general a ese nivel se discute desde representantes de países más que de instituciones. No sé si eso era lo que preguntabas. sí, eso mismo. Chévere. Ok. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño break. Por fin les voy a cumplir con el break antes de revisar lo que va a quedar planteado para la próxima clase, que es después del feriado el martes. Vamos solamente a hacer un trabajo que es la lectura del capítulo y unos ejercicios del capítulo que vamos a leer, bueno, de la sección del capítulo que vamos a leer. Pero antes de ir a eso, sí quisiera que nos tomemos un ratito para
a hacer una pequeña trabajo de un ejercicio de respiración. Siempre es importante regresar a ti, calmar un poco tu mente, darle un poco de energía a tu cuerpo. Entonces, vamos a practicar una respiración que se llama la respiración completa. Entonces, en la respiración completa, lo que tú haces es combinar 3 niveles de respiración, el bajo, el medio y el alto, en una sola respiración muy, muy grande, muy sanadora en el sentido de que al inhalar llenas mucho, vas a la capacidad máxima pulmonar de tu cuerpo, pero lo que es más importante, al exhalar sacas CO2 residual. Entonces, como sabemos, inhalas oxígeno, exhalas CO2, pero lamentablemente cuando no exhalamos bien, que es muy común, parte de este CO2 no sale de tu organismo y se asienta al final de tus pulmones. Entonces, cuando ese CO2 se queda sentado al final de los pulmones, ocupa un espacio que ya no permite que tus pulmones puedan llenarse con oxígeno a toda su capacidad, porque tienes ahí un CO2 acumulado. Y entonces eso va bajando tu capacidad pulmonar. Siempre recuerdo el comentario de mi neumólogo la vez que tuve que ir un poco de urgencia porque me sentía muy, muy mal antes de pandemia, por suerte fue eso, si no hubiera pensado que es COVID, pero esto fue antes de pandemia, hace unos 2 años tal vez, que me sentía muy mal con una gripe muy fuerte, ¿no? Y yo sentía que no estaba oxigenando suficiente, entonces fue al neumólogo y me hizo esta prueba que ahora es muy usual de saturación, ¿no? Y entonces le digo, me siento muy mal, que no siento que estoy respirando bien. Entonces él me viene y me queda viendo y me dice, ¿segura que se siente mal? Le digo, sí. Me dice, ¿segura que no está respirando adecuadamente? Le digo, sí, siento que no estoy respirando adecuado. Me dice, porque su saturación es 97% en este momento. Y eso es más alto que la mayoría o lo más alto que el promedio normal de una persona totalmente saludable, ¿no? Entonces, después, un poco conversando, ya nos hicimos un poco más conocidos y todo, y chequeando un poco cómo funcionaba mi oxigenación, vimos que en la normalidad mi oxigenación está al 99%. Y esa vez tenía 2 puntos menos y era lo que yo estaba sintiendo como falta, entre comillas, de oxígeno, ¿no? Y logramos ver un poco la asociación, no hemos podido trabajarlo de una manera formal, pero sí logramos con él ver un poco la asociación del tema, en mi caso, con las prácticas que yo hago, ¿no? Con el yoga y la respiración, que es el pranayama, y eso. Entonces, él me explicaba que es fundamental esto de aumentar tu porcentaje de capacidad pulmonar de manera, de cómo inhalas de manera cotidiana para que cuando tengas problemas, o sea, enfermedades respiratorias, pase lo que me pasó a mí. O sea, sí baja, pero a pesar de que baja, no llega a estar a un nivel que llegue a ser de afectación real para el funcionamiento de tu organismo. Entonces, ¿cómo se logra tener niveles tan altos de capacidad pulmonar? A través de hacer respiraciones completas, que es lo que les quiero compartir ahorita. Entonces, la respiración completa es muy sencilla. Para ello, les pido que ahorita se pongan rectos, sin apoyo de espaldar, hombros hacia atrás, pecho hacia adelante, como siempre digo, para que físicamente toda esta área de tu cuerpo esté expandida, tenga espacio de expansión más bien. Entonces, eso es lo primero. Entonces, es súper importante dejar estos hábitos de estar encorvados, encogidos, abrazados, porque todas esas cosas aprietan el área de donde están los pulmones y les impiden a los pulmones expandirse a su máxima capacidad cuando respiras, cuando inhalas.
Entonces, es por eso que despejamos el área, sacamos el pecho, y entonces lo siguiente es tratar de sacar todo lo que podamos de los pulmones, todo el oxígeno y, si es posible, todo el CO2 residual que está en el fondo. En un primer intento, lo puedes hacer como soplar, entonces simplemente soplas, pueden hacerlo ahorita conmigo, y al ir soplando vas sintiendo cómo se comprime el abdomen y cómo se exprimen tus pulmones, ¿no? Algo así como esto. Abdomen ingresa y sientes que los pulmones se comprimen para poder sacar. Y entonces quedas sin aire. Y entonces inmediatamente, porque no te puedes aguantar mucho tiempo sin aire, empiezas a inhalar por la nariz. Esa inhalación la llevas al área baja, del ombligo para abajo. Vas inhalando y vas inflando pulmones hacia abajo y el abdomen va saliendo por reflejo. Cuando ya no puedes, sigues inhalando con la misma inhalación y ahora la mandas a la parte media. Entonces sientes cómo se expande aquí las costillas hacia los costados, vas inhalando. Cuando ya no puedes más, sigues con la misma inhalación y le mandas al área alta, con la clavícula. Y entonces haces un último espacio de inhalación y sientes todos tus pulmones completamente llenos como globos. Y entonces esperas un rato y empiezas a exhalar por la nariz, en sentido contrario. Entonces exhalas y sacas de aquí, como de la clavícula. Cuando ya terminas, bajas y sacas como del área media. Y cuando ya terminas, bajas y sacas como del abdomen. Y entonces tratas de que el ombligo llegue, como que el ombligo quiere pegarse a la columna. Entonces como que se te chupas el estómago, el abdomen, más bien, y entonces ahí, en ese esfuerzo final, es donde el CO2 residual logra salir. Y vuelves a repetir. Ese es un poco el mecanismo, ya lo vamos a practicar juntos un par de veces. Entonces, lo importante de sacar el CO2 es, como ya dije, primero que obviamente eso te ayuda a inhalar más cantidad, ampliar tu capacidad pulmonar, pero también los antiguos maestros de yoga se han dado cuenta que el CO2 causa inquietud mental. Entonces, todo ese CO2 que está reposando ahí al fondo de tus pulmones, antiguo y sin salir, provoca que tu mente no pueda estar en calma, que tu mente no puede entrar en estados de calma y por ende no puede entrar en estados de concentración. Entonces eso te quita también eficiencia en tu desempeño cognitivo. Entonces sacar ese CO2 es súper importante desde la perspectiva del cuerpo y también desde la perspectiva de la mente. Entonces vamos a ver si podemos librarnos de un poco de CO2 residual que todos tenemos en mayor o menor medida en los pulmones. Entonces vamos a empezar, vamos a hacer 2 ciclos y lo vamos a hacer juntos, ¿no? Entonces, obviamente ya no voy a poder hablar mucho porque voy a estar igual que ustedes, inhalando y exhalando, pero vamos a ir siguiendo. Entonces, te pones recto y exhala por la boca. Inhala, abajo. Con la misma inhalación, cuando ya no puedas mandar más abajo, empieza a mandar a los costados. Sigue inhalando y cuando ya no puedas más acá, manda un poquito más acá. Quédate ahí un rato sintiendo cómo estás totalmente lleno de oxígeno. Y ahora empieza a exhalar súper despacio, como que apenas movieras una llavecita y empieza a salir CO2 primero de acá, clavícula. Cuando ya sientes que rebajó de ahí, empieza a sacar de acá, costillas. Como que las costillas se pegan entre sí porque sale. Y ahora, lo más importante, empieza a sacar de abajo. El área del ombligo sigue exhalando por la nariz y empuja el ombligo hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, exagerando hasta que queden totalmente colapsados los pulmones. Y enseguida empieza a inhalar. Otra vez bajo. Medio. Continúa alto.
Sostén un instante. Vamos a exhalar a sacar CO2 residual, clavícula, costillas, nivel de ombligo. Lo máximo que puedas, quédate sin aire. Y ahora empieza una última vuelta. Inhala, llena pulmón bajo. Sigue inhalando, llena pulmones medios. Sigue inhalando un poquito más, llena pulmón alto. Sostén ahí con esa sensación de tener mucho oxígeno dentro de ti y empiezas a exhalar despacito, pulmones altos, pulmones medios. Y ahora sí, con ese impulso vas a sacar todo ese CO2 del fondo. Pulmón bajo, mete el ombligo hacia adentro, sigue exhalando hasta que sientas que ya no hay nada más que sacar. Y ahora sí, inhala y suelta la respiración. Puedes moverte, puedes acomodarte. Y congratularte por haber dedicado unos instantes, aunque fuese poquito tiempo, para hacer algo por tu cuerpo, para darnos un descanso de todo ese, digamos, trabajo intelectual que implica ser estudiante de tiempo completo y, como me contaban ustedes, también de equipos de proyectos, también de ayudantes en investigación o en academia. Entonces, demasiada actividad intelectual. Es importante equilibrar también con espacios de cuidado corporal también. ¿Qué te pareció, Brian? ¿Lo lograste? ¿Preguntas? Sí, que fue un poco relajante, porque sí hemos tenido bastante alto estos días, entonces sí es bueno tener un respiro. ¿Y sí sentiste como que sí podías, como que sí respiraste más de lo usual, sí inhalaste más de lo usual, o por ahí? Bueno, no tanto, no es mucha la diferencia, sí es un poco complicado para iniciar, pero sí se siente un poco más, el respiro un poco más fuerte también. Se intenta. Sí, hay que poco a poco con la práctica ir también acostumbrándole, entrenándole al cuerpo, ¿no? Ok, chicos, tenemos unos minutitos más, solamente me resta por mostrarles el aula y la tarea de este fin de semana. Como digo, también si quisiera que busquen modos de hacer un poco de descanso, aprovechando que es feriado y es fiestas de Quito y demás. Pero igual aquí estamos y vamos a revisar. Déjenme poner nada más esto en el rol de estudiantes acá. Pestaña de capítulo número 2, ¿no? Entonces, recapitulando, sí, por cierto, tienen ya la grabación de la clase pasada y para mañana les ofrezco subir ya la grabación de la clase de este momento, que sí se está grabando, espero, sí. Y hemos revisado ya el artículo a detalle. El documento de acá es un documento opcional que tiene alguna información adicional acerca de Macaulay Bowen. Aquí puedes encontrar los criterios y subcriterios que ellos plantearon. Y también otro modelo del que no hablamos en esta clase, que es el modelo FURBS, que marca son las siglas de los criterios de calidad que marca el modelo, ¿sí? De funcionalidad, usabilidad, reliability, performance y support, me parece que es la S, o security. Habría que revisar. Tienen aquí ustedes un enlace al portal ISO 25000, donde pueden encontrar asimismo el listado de los criterios, subcriterios de calidad que plantea la ISO 25000, que como vimos es norma internacional, pero también es norma INEN-NT ecuatoriana, aunque no tiene todavía un reglamento técnico de implementación. Este enlace lo vamos a ver la próxima semana. Este es un laboratorio español que hace lo que nos está haciendo falta aquí en Ecuador, es decir, dedicarse exclusivamente a hacer evaluaciones de calidad de software y en el caso de AQC, utilizando como base la norma ISO 25000 para proveer certificaciones de calidad oficiales a productos de software a nivel mundial. Entonces, de eso vamos a hablar en la próxima clase.
También les he incluido un enlace al Dropbox donde pueden descargarse todos los documentos que yo tengo a disposición de la norma ISO. La ISO genera normas de pago, entonces las que he podido reunir, pues las estoy compartiendo con ustedes para que también las puedan tener y las puedan utilizar en su formación académica. Y ahora sí, al deber de esta semana, que es el siguiente. Especificaciones. Primero, leer el inicio del capítulo 3 del texto del aporte, específicamente hasta la sección 3.2.3, incluida, ¿no? Entonces, no vamos a leer todo el capítulo, solamente lleguen hasta el final de la sección 3.2.3. Y después de haber leído, vamos a resolver solamente 4 ejercicios. El ejercicio 3.1 es un ejercicio muy sencillo, es un ejercicio teórico. El ejercicio 3.3, ahorita se me escapa de la memoria exactamente de qué se trata, pero los ejercicios 3.4 y 3.5 son ejercicios largos. Entonces, no se dejen engañar por la cantidad de ejercicios, que solo son 4. El 3.4 y el 3.5 les va a tomar su buena cantidad de tiempo resolver porque tienen su subacápites, ¿no? Tienen varios puntos al interior. Entonces, desen su tiempo este fin de semana para rápidamente leer el capítulo 3 hasta la 3.2.3, que no es muy extenso en cantidad de páginas, pero sobre todo planifiquen tiempo suficiente para resolver los ejercicios. Les recomiendo que tal vez de pronto empiecen al revés. Primero lean los ejercicios, para que ya tengan una idea de lo que van a tener que resolver y luego hagan la lectura, de tal manera que cuando hagas la lectura ya puedas poner más atención o enfocarte a los lugares o al contenido que necesitas para la resolución de los ejercicios. Y finalmente, pues subirle con archivo PDF, con el nombre respectivo, utilizando la plantilla de Word. Ese sería el único deber para el día martes. Y estaría pendiente la entrega de la selección del producto hasta el día viernes con todas las especificaciones que vimos la clase pasada. Eso de mi parte, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a la lectura y ejercicios que hay que resolver hasta la próxima clase, o si está todo correcto me avisan igual. ¿Les escucho o les miro? Voy a aprovechar hasta que se animen. Gracias, Brian, para tomar la evidencia de la asistencia. Si pueden poner vistos, chicos, porfa. Ismael, ahora sí, ya que les tengo todo vistos. No sé si es de vistos porque están presentes. Ya se me fue Bolívar. O porque estaba todo bien. En todo caso, aquí cerramos la clase de hoy. Si es que alguien tiene alguna duda, pues todavía hay un tiempito, y si no, nos quedamos solamente con Brian para revisar cuál fue la confusión con tu trabajo. A los demás les agradezco mucho, que tengan un buen feriado y Dios mediante nos vemos el día martes en la próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Cuídese mucho igualmente. Chao. Que le vaya bien. También, y que viva Quito, ¿ah? Hasta luego, profe, que pase bien. Chao, Ismael, que estés muy bien. Va a ser bien, profe. Hasta Hasta luego, luego. profe. Chao, Bolívar, y chao, Ricardo.